¿Por qué una torta queda grasosa? Tutoriales para degustar por Rosa Quintero. Cuando una torta o un pastel queda de textura grasosa, lo primero que se piensa es que tiene mucha grasa, ya sea mantequilla, margarina o aceite. Pero también puede ser atribuible a otras causas como son agregar la grasa demasiado blanda, en el caso de la mantequilla o margarina, por batir demasiado o por no emplear la grasa indicada. A continuación revisaré cada una de estas causas. Cantidad de grasa a agregar. Tortas o pasteles con grasa sólida como mantequilla o margarina quedan de calidad óptima cuando llevan igual cantidad de los 4 ingredientes básicos: harina, azúcar, mantequilla y huevos. Buena proporción de grasa produce pasteles con volumen, esponjosos y suaves. La cantidad de mantequilla o margarina a agregar puede variar entre el 50 y el 100% respecto a la cantidad de harina pesada, en gramos, libras o kilos. Es decir, se puede agregar máximo la misma cantidad de harina contemplada o la mitad como mínimo. Por agregar más cantidad de grasa, el resultado de un pastel puede variar o fallar. Si la cantidad de grasa excede la cantidad de harina, se sacrifica volumen y esponjosidad. El pastel no crece como se espera, queda denso y con textura aceitosa. Adicionalmente, mucha mantequilla puede opacar los otros sabores del pastel. Para que sus tortas o pasteles no queden grasosos, agregue la cantidad citada en la receta y preferiblemente pesada. Así evitará cometer los errores más comunes al medir los ingredientes, elegir el recipiente incorrecto para medir o medir a su criterio y no como debe ser. Tenga presente que el aceite por su estado líquido es más fácil de medir en tazas. La mantequilla o margarina dura o semidura es más difícil de medir. Hay que presionarla mucho en la taza medidora para no medir de más y en este proceso se puede ablandar demasiado. Agregar grasa sólida demasiado blanda. Cuando se elabora un pastel con el método de cremado, la grasa, ya sea mantequilla o margarina, fricciona los pequeños cristales del azúcar, creando burbujas de aire que se hacen más grandes y se multiplican a medida que se va batiendo. Con un batido bien aireado se logra una torta apetecible, con buen volumen y de migas suaves. Para un óptimo cremado, la mantequilla o margarina debe estar en una consistencia semiblanda, que al presionar con los dedos quede huella. Al estar entre dura y blanda, en el proceso de cremado se mezcla bien con el azúcar y la incorporación de aire del batido es óptima. Si por el contrario está muy blandita o derretida, el batido se vuelve aceitoso y la torta queda grasosa. Batir en exceso. La mantequilla al batir se puede ablandar demasiado, a tal punto que el batido se vuelve aceitoso si está muy blandita o si se excede el tiempo de batido. En el anterior punto expliqué lo relacionado a agregar la grasa sólida demasiado blanda. Respecto a excederse en el batido, cuando se bate por más tiempo o en velocidad más alta, la fricción de los batidores y el calor que esto genera hace que la mantequilla o margarina se derrita. El tiempo de cremado se estima entre 5 y 7 minutos, dependiendo del tipo de batidora, en cuanto a potencia y rango de velocidades. Transcurridos los 5 minutos, hay que estar pendiente para no sobrebatir. Cuando la mezcla pierde el color amarillo, se ve cremosa, suave y brillante, está lista para el siguiente paso. No emplear la grasa indicada. Una grasa sólida no se debe sustituir con aceite porque no trabajan igual y se agregan en proporciones y en proceso de batido diferentes. El aceite es 100% grasa, mientras que la mantequilla está compuesta por 80% de grasa más 20% de agua y sólidos. Si se reemplaza mantequilla con aceite en igual proporción, se agrega más cantidad de grasa al batido. El aceite permanece líquido y no se solidifica cuando se enfría, a diferencia de la mantequilla o margarina. Con aceite un pastel queda más tierno y húmedo, pero si se agrega de más, queda denso y grasoso. Para tortas y pasteles que se inician cremando grasa y azúcar, se emplea mantequilla o margarina, aceite no. Con aceite se sigue el método de tazón o rápido, que consiste en separar los ingredientes secos de los líquidos para mezclarlos al final de la preparación.
No es una regla, pero si se trata de reemplazar mantequilla o margarina con aceite en una receta, se resta entre 20 y 25% de la cantidad de mantequilla para no desbalancearla de líquido y de grasa. Y por último, quiero referirme a otra situación que se puede presentar cuando un pastel queda brillante y aceitoso por fuera. Esto sucede porque se reviste con demasiada grasa al interior del molde para evitar que se pegue el pastel. La grasa al calentarse fríe los lados y el fondo del pastel, por lo que quedan duros y grasosos. Texto completo de este tutorial en mi página clubderepostería.com. En este mismo canal encontrarás otros videos complementarios. ¿Cuál es la función de la mantequilla en tortas y pasteles? Diferencias entre mantequilla y margarina. Cómo cremar mantequilla o margarina con azúcar. Cómo balancear una receta para tortas y pasteles. Visita nuestra tienda cursos.clubderepostería.com. Si te gusta este video, haz clic en manito arriba. Síguenos suscribiéndote a este canal.